Todo comenzó con una idea, una broma, un experimento que jamás debió salir de un foro de Internet. Una línea de código escrita por un adolescente en la oscuridad de su habitación, bajo la luz fría de una pantalla, se convertiría en el arma digital más destructiva jamás creada por manos inexpertas. Lo llamaron Mirai. Un nombre simple, casi poético, futuro en japonés. Pero lo que aquel programa traería no tenía nada de esperanzador. Fue el futuro del caos. Durante años, Internet se había sostenido sobre una promesa invisible, la de la confianza. Millones de dispositivos conectados al mismo tiempo, cámaras, routers, grabadoras, teléfonos, sistemas domésticos inteligentes, un ecosistema que crecía cada minuto, sin que nadie se detuviera a pensar en lo frágil que realmente era. Nadie imaginaba que el ataque que pondría de rodillas a gran parte de la red global no vendría de una potencia militar ni de una organización criminal sofisticada, sino de un puñado de jóvenes aburridos. Los protagonistas de esta historia no eran genios ocultos en laboratorios ni ciberdelincuentes profesionales, eran adolescentes comunes, estudiantes, jugadores, entusiastas de la tecnología que pasaban más tiempo conectados que hablando con alguien cara a cara. Se conocieron en comunidades online de videojuegos, donde los ataques DDoS, bombardeos de tráfico para derribar servidores rivales, se habían vuelto una forma de venganza o simple diversión. Uno de ellos, conocido en la red como Ana Senpai, comenzó a desarrollar un programa más eficiente para tumbar a sus competidores. Lo que empezó como una herramienta para obtener ventaja en juegos en línea, se transformaría pronto en una bomba digital con alcance planetario. La lógica de Mirai era tan sencilla como brillante. Buscar en Internet dispositivos conectados con contraseñas por defecto, las mismas que nadie se molesta en cambiar. Cámaras de seguridad, routers domésticos, grabadores de video, electrodomésticos inteligentes. El programa los encontraba, los infectaba y los convertía en soldados dormidos, obedientes, dispuestos a actuar cuando su creador lo ordenara. Así nació la botnet Mirai, una red invisible formada por miles, luego millones de máquinas que obedecían a un solo cerebro. Durante semanas, los adolescentes probaron su creación en objetivos pequeños, sitios de juegos, comunidades rivales, foros que les resultaban molestos. Era casi un deporte, derribar servidores y celebrar la caída como una victoria simbólica. Pero el poder crece con el ego, y el ego de estos jóvenes creció a la velocidad de sus éxitos. Si podían tumbar un foro, ¿por qué no probar con algo más grande? ¿Un servicio? ¿Una empresa? ¿Un país? La línea entre juego y crimen se difuminó en cuestión de días. El 21 de octubre de 2016, el mundo se despertó con un silencio extraño. Twitter no cargaba. Netflix mostraba error. Amazon, Spotify, Reddit y decenas de sitios más estaban inaccesibles. En cuestión de minutos, los usuarios de Estados Unidos y Europa quedaron desconectados del resto de la red. Era como si una parte de Internet hubiese dejado de existir. Las primeras teorías hablaban de un fallo en servidores centrales, de un ciberataque extranjero, de una catástrofe digital sin precedentes. Lo que nadie sabía aún era que los responsables eran un grupo de adolescentes con auriculares puestos, observando el caos desde sus habitaciones. Los informes técnicos tardaron horas en llegar. La empresa DIN, encargada de gestionar parte del sistema DNS, la columna vertebral que permite a Internet saber a qué dirección pertenece cada sitio web, estaba siendo bombardeada por un ataque sin precedentes. Millones de dispositivos estaban enviando tráfico simultáneamente, colapsando los servidores y provocando una reacción en cadena. El mundo digital se tambaleaba. Cuando los ingenieros de DIN comenzaron a analizar el patrón del ataque, se encontraron con algo nunca antes visto. Era como si cada pequeño dispositivo se hubiese convertido en un ladrillo de una muralla gigantesca que aplastaba la red. El ataque no era sofisticado en su estructura, pero su escala lo hacía imparable. Los medios de comunicación lo describieron como un apagón digital. Las empresas, los bancos y hasta los gobiernos se alarmaron. La infraestructura más importante de la era moderna, esa que sostiene desde las finanzas globales hasta las conversaciones personales, estaba siendo atacada desde adentro. Y todo indicaba que nadie tenía el control. En foros anónimos, los responsables observaban cómo su experimento dominaba los titulares del mundo. Lo que había comenzado como una demostración de poder entre jugadores de videojuegos, ahora era un fenómeno global que exponía la vulnerabilidad del sistema. La adrenalina inicial se mezcló con el miedo. Habían creado algo que ya no podían detener. Y ahí es donde empieza el verdadero enigma: cómo 3 adolescentes sin experiencia lograron crear un ataque capaz de paralizar Internet. ¿Qué los motivó realmente?
¿Y qué consecuencias tendría liberar un código como ese en el mundo? Antes de seguir desentrañando este caso, recuerda que en la clave del enigma revelamos los secretos más oscuros de la era digital. Si quieres entender cómo un simple juego de hackers adolescentes se transformó en una amenaza mundial, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene a continuación no solo explica el ataque, sino también el colapso de la confianza en Internet como la conocemos. Durante las primeras horas del ataque, la confusión fue absoluta. En los centros de operaciones de las grandes compañías tecnológicas, los paneles de monitoreo parecían tormentas eléctricas, miles de alertas simultáneas, tráfico colapsando en todas direcciones, picos imposibles de procesar. Ingenieros veteranos miraban las gráficas sin comprender lo que veían. El enemigo no tenía rostro, ni dirección, ni bandera. Venía de todas partes al mismo tiempo. Era como si el propio Internet se estuviera atacando a sí mismo. Mientras tanto, los responsables, jóvenes de entre 19 y 21 años, seguían el caos desde sus ordenadores personales, entre risas nerviosas y mensajes crípticos en foros. No buscaban dinero, ni fama, ni venganza. Buscaban reconocimiento, esa forma moderna de gloria digital que solo se obtiene al lograr lo imposible. Lo que ellos no sabían es que acababan de hacerlo. Habían conseguido lo que ni siquiera los gobiernos habían logrado: poner de rodillas a la red global. El ataque, como se descubrió después, había comenzado desde miles de dispositivos vulnerables. Mirai había aprendido a replicarse con una facilidad espeluznante. Escaneaba constantemente direcciones IP al azar, detectaba dispositivos con contraseñas comunes como admin y se infiltraba sin esfuerzo. Cada nuevo aparato infectado se convertía en parte de un ejército creciente. En menos de un mes, la botnet controlaba más de 500.000 de dispositivos distribuidos por todo el mundo. Ningún antivirus tradicional podía detectarla. No existía un centro desde el cual cortar la conexión. Era como si la red tuviera un parásito dentro, uno imposible de extirpar sin desconectarlo todo. La potencia del ataque superó los 1,2 terabits por segundo, una cifra que entonces parecía imposible. Nunca antes se había registrado una avalancha de tráfico tan colosal. La empresa DIN cayó primero, luego los proveedores de servicios que dependían de su infraestructura. En cuestión de minutos, media Internet occidental estaba fuera de servicio. Las redes sociales ardían con teorías. ¿Era un ataque ruso? ¿Una represalia de Corea del Norte? ¿Un sabotaje interno? Nadie imaginaba que los responsables eran 3 chicos estadounidenses, que habían mezclado curiosidad, arrogancia y un deseo casi infantil de notoriedad. El FBI, la NSA y los principales equipos de respuesta cibernética comenzaron una caza contrarreloj. Tenían que descubrir quién estaba detrás antes de que los atacantes volvieran a hacerlo. Cada segundo desconectado representaba millones de dólares en pérdidas y un daño incalculable a la confianza global. Lo más perturbador era que Mirai seguía activo incluso después de que el ataque principal cesara. Los dispositivos infectados continuaban buscando nuevos objetivos, como si el código tuviera vida propia. En foros oscuros de Internet aparecieron copias del código fuente. Alguien, probablemente uno de los propios creadores, lo había publicado como muestra de poder o intento de desviar la atención. Aquello fue el equivalente digital a liberar un virus biológico en el aire. Cualquiera podía descargarlo, modificarlo y crear su propia botnet. Y así ocurrió. En cuestión de días, docenas de grupos comenzaron a lanzar ataques similares. Bancos, universidades, medios de comunicación y hasta hospitales fueron víctimas de variantes de Mirai. El monstruo había sido liberado y ahora se multiplicaba sin control. Los investigadores finalmente rastrearon las pistas. En los registros de foros, en los servidores intermedios, en fragmentos de código compilado, encontraron los alias Ana Senpai, Parasite, Dub. Tras meses de trabajo forense digital, las agencias identificaron a 3 jóvenes estadounidenses. Cuando los arrestos se hicieron públicos, la incredulidad fue total. No eran genios criminales, ni empleados descontentos, ni espías. Eran estudiantes, autodidactas, que entre partidas de videojuegos y pruebas de velocidad habían desarrollado una de las armas digitales más potentes jamás creadas. Los interrogatorios revelaron un retrato inquietante. Uno de ellos confesó que Mirai se originó por pura rivalidad entre comunidades de Minecraft. Querían eliminar a los competidores y controlar el tráfico de servidores. Su creación no fue un acto de terrorismo, sino de ego. Queríamos ver si podíamos hacerlo, llegó a declarar uno de ellos. Una frase que resume toda la naturaleza de la era digital. Curiosidad convertida en catástrofe. A medida que el código se expandía, aparecieron mutaciones que escapaban completamente al control de sus creadores. Algunos grupos criminales comenzaron a usar Mirai para extorsionar empresas.
Otros lo integraron en ataques coordinados a infraestructuras críticas. Cada nueva versión era más astuta, más sigilosa, más destructiva. Lo que había nacido en una habitación adolescente se convirtió en una herramienta global del crimen digital. Y mientras el mundo intentaba comprender la magnitud de lo ocurrido, los expertos en ciberseguridad comenzaron a advertir algo más profundo. Mirai no era solo un caso, era una advertencia del futuro. Un futuro en el que cada dispositivo, cada aparato conectado, podía transformarse en un arma, si alguien sabía cómo manipularlo. Un futuro donde los enemigos ya no necesitarían ejércitos ni fronteras, solo una conexión a Internet. Las empresas comenzaron a revisar sus políticas de seguridad, los gobiernos a planificar estrategias de defensa digital y los fabricantes a improvisar soluciones apresuradas para tapar agujeros. Pero la realidad era dura. Había millones de dispositivos vulnerables ya vendidos, imposibles de actualizar o controlar. El monstruo seguía vivo, dormido, disperso entre nosotros. Y mientras los responsables enfrentaban la justicia, Mirai seguía actuando en las sombras. Las redes infectadas no desaparecieron, solo cambiaron de dueño. El código original, liberado en foros anónimos, circula aún hoy, modificado y mejorado por manos desconocidas. Cada tanto, un nuevo ataque de magnitud anómala ocurre en algún punto del planeta, y los expertos repiten la misma frase: parece una nueva versión de Mirai. Lo más irónico es que, al final, los jóvenes que lo crearon no ganaron nada, fueron sentenciados, obligados a colaborar con las autoridades para prevenir futuros ataques y de alguna forma, redimir el daño causado. Pero su creación trascendió sus nombres. Mirai se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el poder en el mundo digital ya no responde a gobiernos ni corporaciones, sino a la curiosidad descontrolada de cualquiera con suficiente conocimiento y audacia. Con el paso de los meses, la tormenta parecía haber pasado, los titulares disminuyeron, las empresas repararon sus redes y el mundo digital volvió a su ritmo habitual. Pero bajo esa aparente calma, algo se estaba gestando. Mirai ya no era un incidente aislado, sino una plantilla, un manual abierto para cualquiera que quisiera replicar la destrucción, y muchos lo hicieron. El código fuente publicado en foros clandestinos se convirtió en el germen de una nueva economía subterránea. Cientos de variantes nacieron a partir de aquel archivo liberado por Anna Senpai. Algunas eran copias casi exactas, otras evolucionaron hacia estructuras más complejas. Satori, Okiru, Masuta, Hajime, cada una tenía su propia personalidad, su propio propósito, pero todas compartían un origen común. Lo que antes había sido una travesura adolescente se transformó en un modelo de negocio criminal. En la Deep Web comenzaron a aparecer ofertas tentadoras: alquiler de botnets, Mirai modificadas, mil dispositivos por $50 la hora. Los delincuentes ya no necesitaban conocimientos técnicos, podían comprar el caos como un servicio, un clic, una transferencia en criptomonedas, y en minutos, una empresa, un banco o un hospital podía quedar paralizado. El crimen digital se había industrializado. Mientras tanto, los investigadores del FBI seguían el rastro de las mutaciones. Cada versión de Mirai tenía pequeñas diferencias en el código, como firmas de ADN digital. Algunas usaban nuevas contraseñas por defecto, otras ampliaban su rango de ataque a dispositivos industriales, cámaras urbanas, sistemas de energía o incluso redes de transporte. Cada mejora hacía más evidente una verdad que nadie quería admitir: el mundo conectado se había convertido en una bomba lista para detonar, y en el centro de todo, los tres jóvenes responsables originales se convirtieron en figuras involuntarias de culto, no como héroes, sino como símbolos. Representaban la paradoja de la era digital, la genialidad sin propósito, la curiosidad sin límites y la arrogancia que nace cuando el poder no tiene rostro. Durante sus juicios, los fiscales describieron a Mirai como una advertencia para el futuro, y tenían razón, el futuro ya había llegado. En informes confidenciales, las agencias gubernamentales comenzaron a incluir el término ciberarma para referirse a creaciones como Mirai. No eran virus ni simples herramientas de ataque, sino armas en sentido literal, con potencial de alterar infraestructuras críticas. El concepto de guerra cambió. Ya no se trataba de tanques y misiles, sino de líneas de código capaces de apagar ciudades enteras. Y lo más perturbador era que el primer ejemplo de esa nueva era había salido de las manos de adolescentes que ni siquiera podían alquilar un coche. Las empresas reaccionaron tarde. Los fabricantes de dispositivos conectados prometieron actualizaciones, contraseñas únicas, mecanismos de protección. Pero en la práctica, el problema seguía igual. Millones de cámaras, routers y electrodomésticos seguían siendo vulnerables, porque sus dueños ni siquiera sabían que estaban en peligro. El verdadero enemigo de la seguridad digital no era la sofisticación del ataque, sino la indiferencia colectiva. Al mismo tiempo, el miedo se convirtió en una oportunidad.
Nacieron nuevas compañías especializadas en ciberdefensa, gobiernos que crearon divisiones enteras dedicadas a combatir botnets y una industria de seguridad digital que hoy mueve miles de millones de dólares. Mirai fue el desastre que dio origen a un nuevo mercado, pero ese mercado, paradójicamente, depende del mismo miedo que el ataque provocó. Lo que más inquietó a los investigadores fue que incluso después de los arrestos, el código seguía evolucionando. Nuevos actores, desconocidos, retomaron el trabajo donde los adolescentes lo habían dejado. Las mutaciones más recientes de Mirai ya no atacaban solo servidores, sino también redes corporativas y dispositivos móviles. Algunas versiones incluso se camuflaban dentro de actualizaciones falsas o extensiones de navegador. El monstruo aprendía, y lo hacía rápido. Entre bastidores, los gobiernos comenzaron a usar versiones modificadas del concepto de Mirai para fines propios. Nadie lo reconoce públicamente, pero informes filtrados sugieren que agencias de inteligencia adoptaron tácticas similares para probar la resistencia de redes extranjeras. La línea entre defensa y ataque se volvió tan delgada que a veces ambas parecían lo mismo. Internet, el espacio que alguna vez simbolizó libertad, se convirtió en un campo de batalla silencioso, y en medio de todo, el público seguía sin entender del todo lo que había pasado. Para muchos, Mirai fue solo una curiosidad, un titular más. Pero para los que vivieron el colapso de 2016, aquel día marcó un antes y un después. Descubrieron que la red no es invencible, que su estructura depende de dispositivos baratos, de descuidos cotidianos, de una falsa sensación de seguridad. La amenaza no está afuera, sino dentro de nuestras propias casas. Antes de seguir profundizando en cómo este suceso transformó para siempre la ciberseguridad global, déjame recordarte algo. En La clave del enigma desenterramos los casos que revelan la verdad detrás de los mitos digitales. Si te interesa entender cómo simples líneas de código pueden tambalear gobiernos, bancos y hasta países, suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de hackers, es el relato del momento exacto en que el mundo perdió el control de su propia creación. Años después, el nombre Mirai sigue provocando un escalofrío entre quienes conocen su historia. No por el daño inmediato que causó, sino por lo que reveló, que el mundo digital es un castillo construido sobre arena. Cada nuevo dispositivo que se conecta, cada cámara, cada sensor, es una puerta abierta que alguien, en algún momento, sabrá forzar. Los jóvenes que crearon Mirai pagaron su precio, pero su código nunca fue encarcelado. Sigue vivo, mutando, escondido en routers olvidados, en fábricas, en redes domésticas que nadie revisa. Es un fantasma eléctrico, silencioso, que recuerda que la curiosidad puede ser tan peligrosa como la maldad. Mirai fue más que un ataque, fue una advertencia. Nos enseñó que la red no es un espacio seguro, que la tecnología puede volverse contra sus propios creadores, y que los monstruos digitales no nacen del odio, sino del descuido. Mientras millones de luces parpadean en los routers de nuestras casas, cada una podría ser un ojo dormido de esa criatura que un día tumbó Internet. Tal vez vuelva. Tal vez ya esté despierta, porque al final, Mirai no fue el fin de una era, sino el comienzo de otra. La era en la que el caos ya no necesita armas, solo conexión. Y en ese mundo interconectado, la pregunta no es si volverá a pasar, sino cuándo.